Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, creemos conocer de memoria, la de un monstruo aterrador que emerge al final de los tiempos. Hablamos, claro, de la bestia del Apocalipsis. Pero el material que tenemos sobre la mesa, un estudio llamado La Bestia Bíblica, del autor Reloj Profético, nos propone un giro radical. Nos dice, olviden la búsqueda de villanos geopolíticos y monstruos futuros. Y si esta no es una historia de terror, sino una trágica historia de amor y traición, la de una nación y su pacto roto. La misión de hoy es explorar esa idea. Ok, vamos a desglosar esto. Es que es un cambio de perspectiva total. La premisa del autor es simple, pero demoledora. La Biblia se interpreta a sí misma. En lugar de buscar pistas en los titulares de los periódicos, el texto nos invita a volver a los profetas, a la historia de Israel y a su propio lenguaje. Sostiene que todas las claves para descifrar a la bestia ya fueron dadas, cientos de años antes de que se escribiera el Apocalipsis. Perfecto. Empecemos por el principio de la visión en Apocalipsis 13. Juan dice, «Me paré sobre la arena del mar, y vi subiendo del mar una bestia». La imagen mental inmediata es, pues, una playa, el océano y una criatura saliendo de las olas. Pero este análisis dice que esa imagen es, en sí misma, el primer símbolo que hay que decodificar. ¿Qué son realmente la arena del mar y el mar? Exacto, es el primer filtro. El texto argumenta que, para un lector del primer siglo, muy familiarizado con las escrituras hebreas, la arena del mar no era un lugar físico, era una metáfora poderosísima. Como un código. Como un eco directo de la promesa de Dios a Abraham, en Génesis, que su descendencia sería incontable, como la arena que está a la orilla del mar. El apóstol Pablo usa la misma imagen en Romanos para referirse al pueblo de Israel. Así que, desde la primera frase, el escenario no es una playa cualquiera, es el pueblo de Israel. O sea que Juan no está viendo esto desde una costa literal, sino que está, simbólicamente, parado en medio del pueblo de Israel observando su historia. Eso ya cambia bastante el panorama. Y entonces, ¿qué significa que la bestia sube del mar? Pues, si la arena es Israel, el mar, en el lenguaje del Apocalipsis, representa a las naciones, a los pueblos gentiles. El mismo libro lo define así en el capítulo 17. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claro. Por lo tanto, una bestia que sube del mar es una entidad que emerge de entre las naciones. Y aquí viene la clave que conecta todo. El autor señala que la palabra griega para subir, que se usa aquí, anabaino, es exactamente la misma. Espera, ¿la misma que qué? La misma que se usaba en las traducciones griegas de la época para describir el momento en que Israel subió del Mar Rojo al salir de Egipto. Un momento. O sea que no es un verbo genérico de emerger. Es una palabra con una carga histórica muy específica para el pueblo judío. Es una referencia directa a su historia de origen. Precisamente. Para un lector de ese tiempo, esa conexión habría sido inmediata. Un eco inconfundible. Profetas como Isaías también usaron esa misma imagen, preguntando sobre Dios, ¿dónde está el que les hizo subir del mar? Así que la visión de Juan no es sobre un nuevo monstruo, sino sobre la propia historia de Israel, un reino que sube y se forma saliendo de entre las naciones. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque si juntamos las piezas, la escena inicial no es una invasión de un poder extranjero, es una visión profundamente introspectiva. Es la historia de Israel vista desde adentro. Esto le da un giro de 180 grados a la interpretación tradicional, ¿no? Totalmente. Muy bien. Si el escenario es Israel y su historia, pasemos al protagonista, la bestia. La cultura popular, libros, películas, todo nos ha dicho que la bestia es una persona, el anticristo, ¿no? Un líder mundial carismático y malvado. Pero el texto que analizamos parece ir en otra dirección. Sí, y lo hace apoyándose de nuevo en la regla de la Biblia se interpreta a sí misma. El autor nos lleva a la visión paralela del profeta Daniel en el capítulo 7. Cuando Daniel ve 4 bestias, pide una explicación. Y la respuesta del ángel es explícita. Le dice, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Un reino. Un reino. La palabra aramea original es maljú, que significa inequívocamente reino, dominio o gobierno. Una bestia, en el lenguaje profético, no es un rey,
Es el reino sobre el que ese rey gobierna. El enfoque debe estar en una entidad política, no en un solo individuo. Ok, un reino. Pero si la visión trata sobre Israel, está diciendo que Israel es la bestia. Eso suena muy fuerte, casi ofensivo. ¿Cómo lo justifica el autor? Aquí es donde el análisis introduce una idea crucial, la dualidad de Israel. Sostiene que a lo largo de toda la Biblia coexisten como dos Israeles. Por un lado está el Israel de Dios, el remanente fiel al pacto, pero por otro está el Israel que se rebela, que rompe el pacto y que en esa desobediencia es descrito con imágenes animales. Ah, o sea que no es una idea nueva del autor. Para nada. Cita, por ejemplo, Deuteronomio 32, un poema antiguo que dice: «Pero engordó Jesurún», que es un nombre poético para Israel, y tiró coces. Es la imagen de un animal bien alimentado que se vuelve contra su amo. Como un buey o un burro terco. Exactamente. De hecho, fíjate que esa misma metáfora la usa Yeshua cuando se le aparece a Saulo, el futuro apóstol Pablo, camino a Damasco. Le dice: «Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Cierto. Es una imagen del campo, un buey rebelde que patea contra la vara puntiaguda que usa el labrador para guiarlo y se lastima a sí mismo en el proceso. Saulo, en su persecución, estaba actuando como ese Israel rebelde, como esa bestia que se resiste a su creador. Entiendo. Entonces, para recapitular este punto, la bestia no es un quién, sino un qué. Es un reino. Y según esta interpretación, no es Roma ni Babilonia, sino una faceta del propio reino de Israel. La faceta apóstata, la rebelde. El drama es como una guerra civil espiritual. Justo. Ok. Si la bestia es este reino rebelde, no existe en un vacío. Está interactuando con el mundo. Y ahí entra esa imagen tan potente, casi de pesadilla, la de las 7 cabezas. Si el cuerpo de la bestia es Israel, ¿cómo encajan esas cabezas? ¿No parecen ser parte de su cuerpo original, o sí? Esa es una observación clave. El análisis propone que las cabezas no son parte intrínseca de la bestia, son algo que se le impone, que la domina desde afuera. Apocalipsis 17 nos da 2 pistas. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. El texto conecta esto con una advertencia terrible que está en Deuteronomio 28. Allí se le dice a Israel que si son fieles, serán cabeza y no cola. Claro, lo recuerdo. Pero si desobedecen, la profecía se invierte. El extranjero se elevará sobre ti muy alto. Él será por cabeza, y tú serás por cola. ¡Wow! O sea que las cabezas de la bestia son una manifestación literal de esa maldición. Al rebelarse, el reino de Israel pierde su soberanía y queda sometido a otros poderes que se convierten en sus cabezas. Exactamente. Y aquí es donde se retoma la metáfora del amor y la traición. Los profetas como Oseas y Jeremías constantemente describen a Israel como la esposa infiel de Yahweh, que comete adulterio espiritual al aliarse con naciones paganas. En esta lectura, las 7 cabezas son los 7 grandes imperios, los 7 amantes paganos a los que el Israel apóstata se sometió. ¿Y el texto los identifica? Sí, basándose en la historia y en el propio Apocalipsis, que dice 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. En el momento en que Juan escribe, los 5 imperios que ya habían dominado a Israel y caído eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y el que es, el sexto, era el que los gobernaba en ese momento. Roma. Roma. Y el texto hace una conexión aquí que es, si es correcta, es absolutamente brillante. La conecta con la historia de la mujer samaritana. Así es un punto central del argumento. Yeshua se encuentra con esta mujer y le revela que conoce su vida. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. El autor propone que esto es un doble sentido. No solo habla de la vida de ella, Sino que ella es un símbolo. ella, como samaritana, parte de las tribus perdidas, es un símbolo de toda la nación. Una nación que había estado bajo el yugo de 5 maridos, los 5 imperios caídos. Y el que tenía ahora, Roma, tampoco era su verdadero esposo espiritual, que es Yahweh. La conversación con ella es una conversación con la historia trágica de la nación. Exactamente. Esa conexión es casi poética.
Pero, a ver, siendo el abogado del diablo, ¿no podría ser una sobreinterpretación? ¿Cómo estar seguros? Es una pregunta válida. El autor argumentaría que el Evangelio de Juan está lleno de este tipo de simbolismo. Nada es casual. El hecho de que el número sea 5 y esté bajo un sexto no marido es una coincidencia demasiado precisa, ¿no crees? Especialmente cuando todo el diálogo es sobre la verdadera adoración y la historia de Israel. Para el autor es una de esas claves ocultas a plena vista. De acuerdo, me convence el argumento. Entonces tenemos 6 cabezas identificadas. ¿Qué pasa con la séptima? Y esa misteriosa octava cabeza que parece ser la bestia misma. Aquí es donde siempre me pierdo. Es la parte más densa, sin duda. Según el análisis, la séptima cabeza es un último imperio de corta duración, pero lo crucial es la octava. El texto dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Un momento, para ver si entiendo. Las 7 cabezas son imperios externos que dominan, pero la octava es la bestia misma, resurgiendo. Se refiere a que después de ser dominado por todos, este reino rebelde, finalmente, se convierte en su propia cabeza. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la interpretación. La frase «la bestia que era y no es» se lee como la historia del reino de Israel. Era, existió. No es, fue destruido por Roma en el año 70 y el pueblo dispersado. Ok, El texto sugiere que esta bestia, este reino, subirá del abismo, o sea, reaparecerá. Y cuando lo hace, se convierta en el octavo. Ya no está bajo el yugo de Egipto o de Roma. Se convierte en su propia cabeza. Una entidad soberana que sin embargo sigue siendo de entre los 7, es decir, que mantiene el carácter pagano de sus antecesores. ¿y esa es la famosa herida mortal que fue sanada? Esa es la herida, la muerte política de la nación y su posterior resurgimiento. ¡Wow! O sea que la herida mortal sanada no sería la resurrección de un líder o del imperio romano, como se dice a menudo, sino la reaparición de la nación de Israel en el mapa mundial. Eso lo cambia todo. Ahora, ¿qué hay de los 10 cuernos? Siempre he oído que son una futura coalición de 10 naciones. Esa es la interpretación popular, sí. Pero de nuevo, el estudio la descarta por ser una idea externa al texto. Argumenta que los cuernos deben entenderse en el contexto de Israel. Los cuernos en la Biblia simbolizan poder y gobierno. Poder interno, entonces. Poder y gobierno interno de un Israel dividido y desviado. El autor presenta varias posibilidades. Un eco de las 10 tribus del norte, o quizá las 10 toparquías, las divisiones administrativas de Roma en Judea. Pero el texto dice que reciben autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Eso no suena a reinos independientes. La frase clave es «juntamente con la bestia». Su autoridad deriva de la bestia y existe dentro de ella. Es un poder delegado. La imagen sería un gobierno central, la bestia, con 10 subdivisiones de poder, los cuernos, todas operando en la misma rebelión. Así que el cuadro completo es un reino de Israel dividido internamente, Los 10 cuernos, que como entidad rebelde, la bestia, sí, se somete a imperios paganos a lo largo de su historia, las 7 cabezas, todo el drama es interno. aunque tenga enormes consecuencias geopolíticas. Sí. El origen es interno. Bien, creo que es momento de recapitular, porque hemos cubierto mucho terreno. El análisis de la bestia bíblica nos propone una lectura completamente simbólica. La bestia no es una figura futura, sino el reino de Israel en su faceta apóstata. Sus 7 cabezas no son parte de su cuerpo, sino los imperios paganos que la dominaron, sus amantes y cabezas. Y sus 10 cuernos no son aliados externos, sino sus propias divisiones internas de poder. Esto es revolucionario. Significa que por siglos, muchísima gente ha estado buscando un villano en el futuro, cuando, según esto, el texto les pedía mirar hacia atrás, a una tragedia familiar. Y es fundamental añadir, como lo hace el propio texto, que esta perspectiva no es una condena total del pueblo judío. Todo lo contrario. El estudio insiste en que la Biblia distingue constantemente entre el Israel apóstata, la bestia, la ramera, y el Israel de Dios, la esposa fiel, el pueblo de los santos, el remanente. No es todos en el mismo saco. Para nada.
La historia del Apocalipsis, bajo esta luz, no es sobre el mundo contra la Iglesia, sino sobre la lucha espiritual dentro de la propia nación del pacto. Un drama interno con consecuencias para todos. Y para cerrar, dejemos una idea para la reflexión. Si los símbolos tan conocidos del Apocalipsis pueden ser leídos no como una predicción de un futuro enemigo global, sino como una profunda alegoría sobre la historia espiritual de un pueblo, ¿qué otras narrativas que damos por sentadas podrían esconder una dimensión simbólica similar, que habla más de un conflicto interior que de uno exterior?